tal como es, y estamos transitando el capítulo 6 titulado Dhyana Yoga, y vamos a continuar con los textos hoy 4 y 5, que es la parte, tocaba el 4 hoy, pero como el significado de Srila Prabhupada del 4 es muy cortito y el 5 tiene una ligación directa con lo que dice el 4 y lo que va a hablar durante todo el capítulo, Sri Krishna, vamos a verlo dos juntos. Bueno, entonces vamos a cantar el mantra de invocación del Srimad Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam. Los que lo conocen lo pueden cantar con nosotros y si no, escucharlo con el corazón. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces el texto 4 en el sánscrito original, que está como lo habló y lo habla la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, dice así: Yadahi nandriyartesu na karmasu anusajyate sarvasankalpasanyasi yogarudas taduchate. Lo leo de nuevo. Yadahi nendriyartesu na karmasu anusajyate sarvasankalpasanyasi yogarudas taduchate. Yadahi nendriyartesu na karmasu anusajyate sarvasankalpasanyasi yogarudas taduchate. Y el 5 dice: Udaret atmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hi atmano bandhor atmaivari puratmanaha. Bien, entonces la traducción del texto 4 de este capítulo Dhyana Yoga es la siguiente. Krishna le está diciendo a Arjuna: se dice que una persona está elevada en el yoga cuando, habiendo renunciado a todos los deseos materiales, ni actúa para complacer los sentidos, ni se ocupa en actividades fruitivas. Significado por Srila Prabhupada. Cuando una persona está plenamente dedicada al amoroso servicio trascendental del Señor, se siente complacida en sí misma, y por ello deja de estar dedicada a la complacencia de los sentidos y a las actividades fruitivas. De lo contrario, uno tiene que dedicarse a complacer los sentidos, porque no se puede vivir sin una ocupación. Si no se tiene conciencia de Krishna, siempre se tendrán que buscar actividades egoístas centradas en uno o extendidas. Pero una persona consciente de Krishna puede hacer todo en aras de la satisfacción de Krishna, y con ello desapegarse por completo de la complacencia de los sentidos. Aquel que no tiene ese grado de comprensión tiene que tratar mecánicamente de escapar de los deseos materiales antes de ser elevado al peldaño más alto de la escalera del yoga. El 5 dice: uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Significado por Srila Prabhupada. La palabra Atma se refiere al cuerpo, a la mente y al alma, dependiendo de las diferentes circunstancias en que se emplee. En el sistema de yoga, la mente y el alma condicionadas son especialmente importantes. Como la mente es el punto central de la práctica del yoga, la palabra Atma se refiere aquí a la mente. El sistema de yoga tiene por objeto controlar la mente y apartarla del apego a los objetos de los sentidos.
Aquí se recalca que a la mente se la debe adiestrar de modo tal que pueda liberar del fango de la nesencia al alma condicionada. En la existencia material uno está supeditado a la influencia de la mente y los sentidos. En efecto, el alma pura está enredada en el mundo material porque la mente está enredada con el ego falso, el cual desea enseñorearse de la naturaleza material. Por lo tanto, a la mente se la debe adiestrar de modo tal que no se vea atraída por el brillo de la naturaleza material, y de esa manera se pueda salvar al alma condicionada. Uno no debe degradarse por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Cuanto más lo atraigan a uno los objetos de los sentidos, más se enreda uno en la existencia material. La mejor manera de desenredarse consiste en ocupar siempre la mente en el proceso de conciencia de Krishna. La palabra hi se emplea para recalcar este punto, es decir, que uno tiene que hacerlo. También se dice, Mana eva manushyanam karanam banda moksha yoho bandhaya visaya sango muktyai nirvisayam manaha. Para el hombre, la mente es la causa del cautiverio y la mente es la causa de la liberación. La mente que está absorta en los objetos de los sentidos es la causa del cautiverio, y la mente que está desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de la liberación. Este es un extracto del Amrita Bindu Upanishad 2. Luego, la mente que siempre está dedicada al proceso de conciencia de Krishna es la causa de la liberación suprema. Entonces, los dos textos fueron Yada hinendriyartesu nakarmasu anusajate sarvasan kalpasanyasi yogarudas tadochyate udharet atmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hyatmanobandhur atmaiva ripur atmanaha. Entonces, se dice que una persona está elevada en el yoga cuando, habiendo renunciado a todos los deseos materiales, ni actúa para complacer los sentidos, ni se ocupa en actividades fruitivas. El 5. Uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Bien, entonces, Om Agyana Timirandasya Gyanan Shana Shalakaya Chakshurun Milita Minatashmai Shri Gurave Namo Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento, a él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharyapadaya Anita Ikripa Pradayine Gauragata Damadaya Nagara Gramatarine Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschyatyade Shatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bien, entonces, mis saludos y respetos a todos los que están y verán esta transmisión, a Devakinandana y Georgie. Bien, entonces este capítulo se titula Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. Entonces, hoy en día está muy de moda la palabra meditación, pero la palabra meditación o el concepto de meditación, según explica el Bhagavad Gita y nos enseñó Srila Prabhupada, es mucho más simple de lo que se lo quiere presentar en Occidente. Meditar, nos enseña Srila Prabhupada, que es simplemente recordar algo, pensar en algo. Cuando uno deposita la mente en un objeto, cuando uno está pensando en algo o en alguien, está meditando en eso, de alguna u de otra manera.
Por eso recordar o pensar en es sinónimo de meditar. Entonces, este capítulo, Dhyana Yoga, Dhyana es el yoga de la meditación, nos va a dar un montón de herramientas, al igual que a lo largo de todo el Bhagavad Gita. Especialmente hoy vamos a también citar una partecita del capítulo 2, que el capítulo 2 es el resumen del contenido del Gita, está lleno de enseñanzas y de herramientas prácticas para que podamos de alguna manera recibir la misericordia de Krishna, recibir la guía y soluciones a los problemas materiales que tenemos que enfrentar en la vida cotidiana, a pesar de que esto se habló hace 5.000 años. Esa es la magia o lo trascendente del Bhagavad Gita, que lo que se habla en el Bhagavad Gita, las herramientas que se dan, las instrucciones, los tips, los consejos que le da Krishna a Arjuna son completamente atemporales. Eso significa que no los afecta el tiempo. Fueron buenos hace 5.000 años, son buenos ahora y serán buenos eternamente, porque están dirigidos hacia la evolución espiritual del alma o de nosotros mismos. Bien, entonces hay algo significativo que se explica en el texto 5, que la mente es el punto central de la práctica del yoga. O sea que la mente es un punto muy importante para que analicemos y también que identifiquemos y también que nos identifiquemos correctamente a nosotros mismos. Así, en la primera parte, después vamos a seguir desarrollando el tema de la mente y de la purificación de la mente, del adiestramiento de la mente, como se habla en este texto. Pero hay conceptos de yoga que son un poquito, a veces los podemos ver un poquito lejanos o muy difíciles en un comienzo, o por lo menos para comprenderlos, como esto de los objetos de los sentidos, ¿no? Una vez que venimos al mundo material, estamos obligados y condicionados a ver objetos de los sentidos y a disfrutar de la naturaleza material. Pero el Bhagavad Gita nos va a responder preguntas existenciales y trascendentes muy importantes, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí viviendo? ¿Y por qué tengo que sufrir aunque no tenga ganas de sufrir? ¿Por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué tengo que padecer de ansiedad? ¿Por qué tengo que padecer de ira? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la primera parte del texto 4 ya se da un punto interesante, que es la satisfacción de uno mismo. Entonces dice, cuando una persona está plenamente dedicada al amoroso servicio trascendental del Señor, se siente complacida en sí misma. Y un sinónimo de estar complacido en uno mismo es estar satisfecho. Entonces, ¿qué significa el servicio trascendental amoroso del Señor? El Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es sinónimo del servicio trascendental o servicio amoroso a la Suprema Personalidad de Dios, que durante todo el Bhagavad Gita, durante todo el Srimad Bhagavatam y durante todos los libros de Srila Prabhupada y de los Vedas, especialmente del Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, el Néctar de la Devoción, se va a desarrollar y se van a explicar. Especialmente el Bhakti Rasamrita Sindhu, el Néctar de la Devoción, va a explicar cómo podemos practicar ese servicio devocional. Ya el Bhagavad Gita va a dar un montón, Krishna mismo va a dar un montón de herramientas y formas simples, muy simples y económicas, trascendentes, sin condicionamientos materiales. Uno no necesita ningún tipo de requisito para poder practicar Bhakti Yoga, no necesita incluirse en una fe religiosa, no necesita tener un gusto particular ni nada, es completamente universal. Entonces, el Bhakti Yoga ya se va a explicar en el texto 34 y 35, creo. Arjuna va a hacer una pregunta muy interesante, ¿no? Va a decir, bueno, pero tú me dices que yo controlo la mente, pero mediante este sistema óctuple de yoga, que es el que se va a describir aquí, pero
Para mí es completamente difícil hacer eso. Soy un jefe de familia, no me puedo poner un taparrabos, irme a meditar y dejar toda la familia. Para mí eso es lo rechazo. Porque controlar la mente es más difícil que controlar el viento. Imaginen, viene un tsunami, uno pone la manito así, no, pará. El tsunami o el huracán no va a reparar en nosotros nuestra manito, ni nuestro deseo, ni nuestras intenciones. Es cierto lo que dice Arjuna, controlar la mente es muy difícil. Pero Krishna le da una solución y Prabhupada la va a describir muy hermosamente y muy prácticamente, muy económicamente en estos, más adelante, en este, podemos decir continuará, cortamos la transmisión y lo pueden leer más adelante. Pero le damos una pequeña pista de que Krishna le dice, sí, pero mediante el desapego y una práctica adecuada esto se puede lograr, en forma gradual, ¿no? Ahí no explica en forma gradual, pero todos los significados Prabhupada nos va a explicar que el servicio devocional es gradual, no es así. O sea, a pesar de que el resultado es instantáneo, debido a nuestro grado de suciedad en el corazón, debemos desarrollar paciencia, tolerancia y determinación, como dice el capítulo 16, en las cualidades divinas, y poder trascender la mente de a poquito, depurarla y adiestrarla. Entonces, esta práctica adecuada, Srila Prabhupada dice que se remite a 2 puntos o 2 procesos muy simples, que los Goswamis también a pesar de, como decía Nicolás, hay muchísimas literaturas para practicar servicio social con Madhurya Kadamini, Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Pero los Goswamis la hicieron más simple todavía. Resumieron todas las enseñanzas del servicio devocional en 2 máximas o en 2 mandamientos. Siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Para eso necesitamos la mente y el recuerdo. Entonces, y el pensamiento, y la voluntad, y la determinación. Pero en este 634 o 635, cuando Prabhupada da un hermoso significado, nos dice de qué manera simple, económica, universal, podemos practicar servicio devocional y así gradualmente controlar y adiestrar y purificar nuestra mente. Escuchar sobre tópicos relacionados a Dios, sobre sus nombres, sobre sus actividades. De hecho, el Srimad Bhagavatam comprende todas las actividades de Dios y de sus devotos. Simplemente por leer el Srimad Bhagavatam, prestar oído o lectura, entienda o no entienda, es como un medicamento, ¿no? Uno tiene una infección grave, le dan un medicamento y no depende de que uno sepa de qué está compuesto o entienda químicamente de qué está compuesto el medicamento. Si uno lo toma, hace efecto. De la manera del Srimad Bhagavatam, los tópicos, las materias, las actividades de Krishna y sus devotos hacen automáticamente que uno esté practicando servicio devocional y que esté limpiando su corazón y su mente kilométrica y monumentalmente. No lo podemos percibir, no lo podemos medir, pero están todo, a lo largo de todo el Bhagavatam, hay mahatmias, hay aseveraciones, Maitreya, Vidura, Yudhishthira, Parikshit, todos los grandes santos y sabios, rishis, yogis, rasharisis, protagonistas, Narada Muni, Brahma, Shiva, todas las grandes autoridades espirituales del universo y de la creación aseveran ese punto. Uno lo puede constatar, lo puede leer. Primera a tercer canto del Bhagavatam va a encontrar miles y cientos de aseveraciones, garantías eternas de la potencia de que simplemente por escuchar, o en este caso leer el Srimad Bhagavatam, uno va a purificar su mente y va a desarrollar atracción por la Suprema Personalidad de Dios a su debido tiempo. El efecto es instantáneo, pero a veces podemos o no ver los cambios de forma inmediata. Entonces, volviendo al tema de la satisfacción, justamente estábamos en un grupo de estudio del Bhagavatam, ya vamos por el tercer canto con devotos de toda Latinoamérica, y
allí estábamos analizando en el tercer canto, capítulo 6, ese tema justamente de la satisfacción, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada nos explicaba en ese trecho del Bhagavatam, donde Maitreya le está respondiendo preguntas a Vidura, que es una gran autoridad en servicio devocional, el tema de la satisfacción. Y Srila Prabhupada dice, es mejor estar satisfecho con lo que uno tiene que tener mucho, o sea, tener poco y estar satisfecho con lo que uno tiene, que tener muchas cosas materiales e estar insatisfecho. Porque la mente nunca nos va a dejar satisfecha materialmente, siempre va a querer más. Por eso Prabhupada habla de echar combustible al fuego, ¿no? A través de querer darle más felicidad material a la mente, lo único que vamos a hacer es echarle combustible. No se va a apagar la ira, no se va a apagar la ansiedad, no se va a tranquilizar la satisfacción. No siempre va, es como adictiva, es como el azúcar. Bueno, el azúcar no nos puede empalagar y no es un buen ejemplo, pero de hecho, harina blanca y azúcar, cuando uno deja, hasta tiene problemas en el cuerpo, con problemas en sentido de reacción, así como dolor de cabeza, por la purificación. Entonces, el Bhagavad Gita va a responder muchas de las cuestiones existenciales, y lo primero que tenemos es que identificar la mente, porque justamente se hablaba de el ego falso o actividades egoístas, ¿no? Entonces, muchas personas sienten vocecitas o escuchan una voz interior y piensan que es algo divino o algo, o que es uno mismo que está hablando con uno mismo, pero en realidad esa vocecita que una vez se escucha mayormente, en el 99,8% de los casos, es nuestra propia mente. Vamos a dar un ejemplo. Entonces es importante identificar. En el capítulo 2 del Bhagavad Gita ya se va a hablar de quién soy, quiénes somos, en esencia. Y se va a explicar después, en el Bhagavatam también, que el cuerpo, no somos este cuerpo. La primera enseñanza que Krishna le da a Arjuna es que le dice que no sos el cuerpo en el que habitas. Sos aquel alma espiritual, parte de mí, chiquitita, pero llena de potencia, que es la que le da vida al cuerpo. Es ese piloto invisible que está dándole vida al cuerpo. Pero no el cuerpo es tu identidad. Y tampoco la mente. La mente es como, se compara al cuerpo humano como se le denomina en el Bhagavad Gita con la palabra yantra muchas veces. Vehículo. Es como un auto, ¿no? Muy sofisticado. Y la mente sería como el volante del auto. En un caso más antiguo, digamos, de un coche, de una carroza, de un carruaje, serían las riendas. Pero en el caso de un auto, que hoy en día tenemos más, todos manejamos alguna vez o tenemos más conocimiento, nos subimos a algún auto, el vehículo en su totalidad es el yantra, el cuerpo humano. El volante, que es parte del auto, es la mente. Pero nosotros somos el conductor, no el auto. Y por la falsa identificación, por creernos que somos o la mente o el auto, sufrimos mucho. Fíjense, a veces hay un choque. ¿Qué me hiciste? La gente le rompieron el auto, baja. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Y a uno por ahí no le hicieron nada, está ileso, ni un rajuño. Pero mira qué me hiciste, mira lo que me hiciste. Completamente identificado con el vehículo. Entonces, por eso en el Bhagavad Gita, capítulo 2, también se va a dar un concepto muy importante, que se va a reiterar en el capítulo 5, en la fórmula de la paz, es que es Nirmamo. Nir es negar, como Nirvana. Vana, bosque material, Babilonia. Nir, no pertenezco al bosque material, a Babilonia. Entonces, Nirvana, el concepto budista de Nirvana. Y Nirmamo, que hay muchas mantras del Bhagavad Gita que utiliza esa palabra Krishna, es que nada me pertenece, nada es mío. Nirmamo. De hecho, cuando se hacen yagyas o ofrendas o sacrificios, ceremonias purificatorias,
de bautismo, de casamiento, de lo que fuere, sagradas para purificar el alma, y a todas las personas que asisten, cuando se tira guía al fuego y se alimenta a Dios y se hace la ofrenda devocional con amor, uno de los mantras que se dice, Idam Radikaya Idam Namama. Idam Krishnaya se arroja Idam Namama. Y uno repite, esto es para Krishna, pero esto no es mío. ¿No? Y así. Y entonces, pero uno se cree que es la mente, que es el cuerpo, y así sufre muchísimo. Entonces, Nirmamo significa que nada me pertenece, que todo es propiedad del Creador, de Krishna. Ni siquiera nuestro cuerpo, se nos presta por un lapso de tiempo. Entonces vamos a volver a la identificación de la mente, o poder entender la mente, y que no somos la mente, sino que somos el alma, somos el piloto invisible. Decimos invisible porque es muy chiquitito, infinitesimal. En el segundo capítulo de Bhagavad Gita también se explicó el tamaño del alma, infinitesimal, pero muy potente y eterna, inmutable. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo práctico y grueso. Un domingo tuvimos un casamiento, al otro día tenemos que trabajar, a las 6 de la mañana tenemos que levantar, es un día de invierno, nos trasnochamos porque nos acostamos tarde, 3 de la mañana, suena el despertador a las 5 o a las 6, la hora que fuere, muy temprano, y está lloviendo. Y se sienten ráfagas de viento. Y uno durmió mal, entonces uno se despertó por el despertador, pero no puso el pie todavía en el piso. Y uno empieza a escuchar una voz del más allá que dice, quédate un ratito más, mira qué linda que está la cama. Esa voz es la mente, que materialmente hablando o espiritualmente hablando siempre patea en contra de nuestro interés espiritual, mayormente. Después, cuando uno practica por muchos años, la mente se va limpiando y ya no... Es como un nene caprichoso, inquieto, inestable, turbulento, así se describe la mente, creo que en este capítulo inclusive. Entonces se va a estudiar en este capítulo pormenorizada, pero esa voz no somos nosotros, porque si la escuchamos y seguimos obedientemente, como esclavos, todo lo que nos dictamine la mente, nos va a ir muy mal. Por ejemplo, yo tenía la hermana de mi primera novia, era cocainómana, me acuerdo. Y yo pude ser testigo como en una cuadra en 100 metros por Santa Fe y Callao, aquí en pleno centro de Ciudad de Buenos Aires, ella fue completamente esclava de su mente. Y lo que su mente le proponía, ella lo iba como una esclava a cumplirlo. Primero dijo, quiero un paquete de cigarrillos, y fue a comprar. Primero lo pensó y después lo hizo, sin pasar por la inteligencia, así directo. Pero ahora tengo ganas de comer un chicle, ahora tengo ganas de comer, voy a comprar un chupetín, así, en una cuadra. Qué lindo eso, me lo compraría mañana. En una cuadra, yo pude ser testigo como ella fue completamente esclavizada y dominada por la mente. Entonces tenemos que negociar con la mente, porque no es fácil, ¿no? Decir, bueno, una oración que uno le puede decir a la mente, una negociación, ¿no? Estoy todo el día siendo tu esclavo, pero al menos 5 minutos al día, 2 minutos al día, 10 minutos al día, déjame hacer lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que yo necesito, lo que mi alma necesita para alimentarse. Y así. Y uno después va ganando un poquito más de terreno porque uno después se siente bien. ¿No? El Bhagavad Gita, capítulo 5 también, no, capítulo 9, dice, Susukam Kartum Avyayam, que uno cuando practique Bhakti Yoga va a obtener Susukam. Sukam es felicidad trascendental, felicidad espiritual, la felicidad que no se acaba rápido, la felicidad que da mucha alegría en el corazón. Y Su es super, mi maestro espiritual dijo, como Superman, man, hombre, superhombre. La traducción de Superman es superhombre. Entonces, Susukam significa super felicidad espiritual. Aquel que practica Bhakti Yoga, que escuche tópicos sobre Dios, que cante los nombres de Dios, que coma alimentos ofrecidos a Dios, etc., va a obtener Susukam en su corazón. Es una garantía de Krishna. Capítulo 9. Así comienza el capítulo 9 del Bhagavad Gita. Entonces,
espero que más o menos entendamos cómo identificar nuestra mente, que es muy materialista, está muy sucia por lo material, muy contaminada como el riachuelo, como el río Reconquista aquí, o más. Prabhupada dijo un comentario un poco cómico, pero un poco fuerte, ¿no? Dice, limpiarle el corazón a ustedes, limpiarle la mente a ustedes, es más difícil que agarrar y limpiar con un paño blanco un pedazo de carbón. Así está nuestra mente. Pero, mediante una práctica adecuada y el desapego del tiempo, bueno, ahora, yo quiero ahora que esté limpia la mente, quiero que me salgan las alitas ahora. Ansiedad, falsa identificación, ego, arrogancia, falta de paz. Ahí volvemos estábamos hablando de la fórmula de la paz, hablamos Nirmamo, un concepto importante, nada me pertenece, y otro concepto importante es Bhoktaranya Yatapasam, Sarvaloka Maheshwaram, Suridam Sarvabhutanam, Yatomam Shanti, Richati. Vieron que Shanti se canta Om, Shanti, 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 es la invocación hacia la paz. Shanti es como Shalom, paz. Entonces, ¿cómo obtener paz en el corazón? Satisfacción. 3 cosas hay que comprender. Primero, que Dios es el beneficiario de todo, el creador de todo lo que existe. Sarvaloka Maheshwaram, el propietario de todo lo que vemos. Y por último, Suridam Sarvabhutanam, el mejor amigo de todas las entidades vivientes que está en el corazón. Aquel que entiende esos 3 aspectos que no son simples quizás, o que uno se los olvida rápido, puede liberarse de los sufrimientos materiales y alcanzar Shanti, la paz. Eso dice el final del capítulo 5 del Bhagavad Gita, con ese mantra tan hermoso. Entonces, ¿por qué tengo que sufrir y si no quiero? ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque quiero competir con Dios. Yo quiero ser el number one. Yo quiero que todo lo que veo me pertenezca, o una buena parte, y soy inteligente, mis ideas son superiores a las de los demás. Una vez un familiar mío le preguntó a otro familiar que era muy arrogante, con dinero había alcanzado una muy buena posición económica, y eso le dio mucho plumas prestadas, como dice Bhaktivedanta Swami, y era muy arrogante. Y siempre interrumpía cuando nosotros hablábamos y su idea era la mejor de la familia, su forma de ver las cosas era la mejor, él había triunfado y nosotros no, y por eso nos... Y así, mi mamá en un momento se cansó y le dijo, pero pará, ¿qué te pensás, que sos Dios? Y sí, en cierta manera. Entonces, mientras tengamos esa identificación con el cuerpo, que nos creamos importante, eso no es que hay que tener baja estima, que uno no sirve, no es que uno se tiene que autoinfligir el castigo, sino ser realista. Estamos acá porque estamos envidiosos de Dios, compitiendo con Dios, creyéndonos diosesitos, como por eso los porteños, yo vivo en Buenos Aires, he viajado por diferentes partes, nadie nos quiere. Ningún provincial, ni que hablar de países limítrofes, Brasil, Chile, ni hablar. ¿Y por qué? Son todos racistas. No reconocen nuestro poderío intelectual, nuestra belleza. No, ilusión, confusión, maya, como se lo quiera llamar, arrogancia, ¿no? Por eso tenemos la mejor carne del mundo, el mejor jugador del mundo, la mejor ciudad del mundo. Pará, ¿viste? O sea, es justamente lo opuesto al primer proceso que le da Krishna a Arjuna para volver al mundo espiritual. Amani Tuam. Le da 19 procesos, capítulo 13. 19 procesos de lo que es vidya y de lo que es avidya, conocimiento e ignorancia. Y el primero, y por qué no el más importante, es Amani Tuam, humildad. Y no, humildad no es ser pobre, vivir en la Villa 31, eso no.
Podés ahí estar siendo ser humilde y vivir en un barrio carenciado. Pero verdadera humildad significa que ante Dios me considero muy insignificante, que tengo pleno respeto por los demás y no espero nada a cambio. Soy tolerante. Tinada pisunichena, tarora pisaisuna, amanina banadena, kirtaniya sadajariji. Esa es la definición del señor Chaitanya de humildad. Considerándose insignificante, inclusive ante los demás. No es que yo soy inferior, no es que tengo un complejo de inferioridad. No soy el number one. Krishna es el number one. Entonces, más bajo que la hojarasca de la calle, dice el mantra. Más tolerante que un árbol. Estar desprovisto de todo sentimiento de arrogancia. Está dispuesto a ofrecer pleno, no un poquito, o una parte, o lo que pueda, pleno respeto a los demás, sin esperar recibir nada a cambio. Eso es humildad. Difícil, pero tenemos el camino marcado por las Escrituras. Bien, entonces, ¿por qué tengo que sufrir si no quiero? Porque me creo Dios. Cuando yo entiendo estas tres cositas, un segundito. Perdón, sonó el timbre y estoy solito. Entonces, cuando uno entiende que no es Dios, que no es el número uno, aunque sea el número uno, no es el número uno en todo, en belleza, conocimiento, renuncia, riqueza. Puedo ser el número uno quizás en algo, pero no en todo, ese es Dios. Cuando entiendo que no compito, que soy humilde y que desarrollo cualidades y que entiendo que nada me pertenece, que todo se me presta por un periodo de tiempo, automáticamente o gradualmente uno va desarrollando Amanituam. De alguna u otra, en algún otro grado, o por lo menos más que cuando uno estaba en completa ignorancia de lo espiritual o de estos conceptos tan importantes. Entonces, el texto psico es muy importante porque durante todo el capítulo 6 se va a tratar de explicar cómo liberarse con la ayuda de la mente y cómo no degradarse. Vamos a dar un último consejo que ya se dio en el capítulo 2 para que uno pueda identificarse. Hablaba de los objetos de los sentidos, ¿no? Y del desapego,